tal amigos de Portal Fronterizo? Muy buenas tardes. Pues continúan esta aglomeración y esta protesta de migrantes quienes buscan ingresar de manera a la fuerza a las oficinas de Migración Sur. Ahora por la parte de atrás de esta oficina vemos algunos jaloneos. También ya en estos momentos vecinos de esta colonia del fraccionamiento de Solidaridad Las Vegas pues están manifestando. Vamos a tratar de platicar con algunos de ellos, de los que hoy pues ya dicen están cansados de los migrantes. Vamos a escuchar parte de estas entrevistas. Seguridad para nosotros, ni la tranquilidad como se tenía en este relacionamiento. ¿Alrededor de cuántas personas son las que se puede observar pues prácticamente en estos días? Ay, pero podemos hacer un cálculo de más de 100, 200 gentes, así exagerando, hace menos de un mes. Era enormemente esto, demasiado. Este es un fraccionamiento, eso es una oficina del gobierno y se entiende que por el lado de seguridad pública era la entrada y salida tanto de personal como de las gentes que vienen a hacer sus trámites. Por ejemplo, vemos que hay migrantes de diferentes nacionalidades, sin embargo, ¿quiénes consideran ustedes que son los que de una u otra manera incumplen con las leyes o ponen el desorden, por así decirlo? Lo mismo que tristemente el gobierno, el personal de inmigración, porque ellos les dan pie, pues yo considero que si les dicen a tal lado, ahí va, y viene la plebe, no vienen uno ni dos, y pues como digo, quiero pensar que no los atienden a sus demandas, y empiezan la trijuta. Mira, hace unos días, pues allá en todo lo que es la carretera, parecía todo menos Tapachula, menos Chiapas, México, ya da hasta temor, pero aquí los culpables, al menos yo como colonia de aquí de hace más de 27 años de vivir aquí, es migración. Son ellos, porque les han permitido el acceso en la parte donde se entiende que no es más para puro personal, porque luego ellos por ahí entran, por ahí salen. Entonces es lo que estamos pidiendo, que ya hagan una solución y que retomen oficialmente su entrada y salida de la atención al público, en este caso a los migrantes, y que a nosotros pues ya nos dejen en paz, porque basura, inseguridad, se pelean entre ellos, se golpean, así que, y como repito el día de ayer, son matando con piedras el portón, imagínense, ya no. ¿De qué colonia? Mi nombre es Blanca Isabel Hernández Reyes, vivo aquí en el fraccionamiento Solidaridad Las Vegas. Sí. Les iba a mostrar una nota que escribió el señor Emilio, si les interesa. Oiga, señora, es entonces ya casi del diario que se ve en estas acciones. Ay, sí, créeme que le digo que como quiero pensar que no los atienden, aquí duermen, aquí amanecen. Y ya no es posible esto, pues. Le digo a hacer como comentaba hace un momento, ya pasa uno con su vehículo, ya no la quieren dejar pasar a uno. Oye, yo vengo a mi casa, ¿no? Entonces sí, por eso insistimos, ya se ha hablado, ya se ha mandado oficios y nada, nada de solución. Así. Olvídese, es un basuraje. Pañales, se hacen sus necesidades fisiológicas en la calle. No, de verdad, de por sí que nosotros tratamos de mantener limpia nuestra colonia.
pero pues con esta situación ya es insostenible. Ay, desde el año, ya más de un año, a raíz de la pandemia que ya no pudieron avanzar y no les dieron sus papeles, ya tenemos un buen rato así. Ahorita tenemos 4 días con esta situación. 4 días tenemos con esa situación aquí de que desde muy temprano empiezan a juntarse y mire ahorita pues cómo está. Le voy a dejar rato llegar al trabajo y no me querían ni dejar pasar con mi auto, venía yo para mi domicilio, obviamente. Sí, a eso vamos, pues yo sé que ellos se molestan porque quizás los engañan, no sé qué les dirán las autoridades, y entre ellos empiezan a pelear su espacio o que si a uno lo atendieron, no sé, y ese es el temor de nosotros, ya no tenemos una seguridad ni de dejar nuestro vehículo afuera, a menos de que los niños salgan, por decirlo así, pues. ¿Cuál es el llamado finalmente? Que retomen las instalaciones como debe de ser, en la entrada como debe de ser, no aquí, porque esto es un fraccionamiento privado. Nada tienen que ver esas personas aquí, de este lado. Y agradecemos, esperamos que esto haga eco y que nos hagan caso, la verdad, que se pongan en el lugar de nosotros. Es lo único que pedimos. Blanca Isabel Hernández. Ándale pues. Solidaridad Las Vegas. Fraccionamiento Solidaridad Las Vegas. Sí, ¿verdad? Pues ahí está el sentir de algunos de los habitantes de esta colonia. Ya vemos que está saliendo la policía en estos momentos para tratar de calmar los ánimos, para poner orden, para que los policías y los migrantes haya un orden. Ya vemos que ha salido ya la Guardia Nacional. Es lo que se está viviendo en estos momentos a las afueras de las oficinas de Migración Sur, por la parte de atrás, lo que es el fraccionamiento Solidaridad Las Vegas, donde las autoridades pues buscan que ingresen de manera ordenada, pero los migrantes no se organizan para poder ingresar y poder ser atendidos.
Pues ahí está. Los niños, cuiden a sus hijos. Esto es lo que está pasando en estos momentos. Pues las autoridades federales están diciendo que se organicen para que puedan ingresar, pero entre los propios migrantes están empuje y es muy difícil poder contenerlos. Ya le están pidiendo que se hagan más hacia atrás. Ahí vemos a los niños. Son a los que ponen también de barricada. Ahí vemos a una niña al fondo. Esto pues sucede a menos de 24 horas que arribe el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Tapachula, Chiapas, donde estará pues abordando temas, el principal que sería el migratorio, el de los migrantes, el de la crisis migratoria que se vive aquí en la frontera sur de nuestro país. Kende. Kende ya, Bokoti. No se empuje. Aguas. No se empuje. Todos van a entrar. Despacio, por favor. No se den la fila, por favor, compañeros. No se empuje, todos van a entrar. Hasta ahí, no se empuje. No se empuje. Despacio, por favor. No se empuje. Avance con cuidado, por favor. Eso, uno por uno. No quiero que se empuje. No nos vamos a jugar. Tranquilo. Vamos. Tranquilo, todos van a pasar. Les están exhortando a que se calmen para que puedan ingresar uno por uno. Más que nada, pues le dicen que hay menores, hay niños a los que pueden salir pues lastimados si los migrantes empiezan a empujar entre ellos mismos para poder ingresar a la fuerza. Es lo que está pasando a las oficinas. Es lo que está pasando a las afueras de Migración Sur aquí en Tapachula, Chiapas. Sí, tiene razón. Hey, mira.
Hagan su codito tranquilo, no se pueden poner igual a ellos, porque no van a decir. Estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Pues ya se ha calmado un poco los ánimos por parte de los migrantes. Ya se ha calmado un poco la situación después de estos empujones entre propios migrantes para poder ingresar y poder continuar con su trámite. Ya han salido los elementos de la Guardia Nacional pues a poner un orden y a exhortarle a los migrantes que si no se organizan no van a ser pues atendidos y estarán entrando por grupos para poder continuar con su trámite migratorio. Lo que está pasando entonces aquí a las afueras de Migración Sur, aquí en Tapachula, Chiapas. Se requiere que guarden la compostura. Ustedes nos ayudan, nosotros ayudamos. Tomen el control de su personal. Ahí está. Claro. Ustedes nos ayudan, nosotros ayudamos. Pues ahí está, vamos a seguir pendiente entonces de lo que pase en las oficinas de Migración Sur. Nosotros vamos a cortar la transmisión y regresaremos con ustedes en cualquier momento. Que tengan una excelente tarde.